capítulo del podcast Experiencias en Campo. El día de hoy abordaremos el tema del trabajo de campo en la antropología. Sin más preámbulo, quisiera dar inicio y me gustaría comenzar por presentar a nuestras invitadas y nuestro invitado del día de hoy. Damos la bienvenida, por supuesto, a Jacqueline, a Regina, a Claudia, a Isabel, a Leinadi, a Michelle, a Ismael y a Frida y Abril. Todos bienvenidas, compañeras, bienvenidos. Gracias. Y gracias por haber aceptado la invitación para el día de hoy. Antes de entrar de lleno con el tema que nos compete en esta mañana, me gustaría escucharles que con sus propias palabras pues, nos pudieran estar definiendo qué es la antropología. Bueno, pues hasta el momento llevamos aquí 3 semestres, pero pues hemos tenido oportunidad de conocer y de aprender distintos conceptos sobre qué es la antropología. Y pues uno que tenemos muy presente y que a mí me gusta mucho retomar es uno que dice que la ciencia antropológica es aquella ciencia social que estudia al hombre como un ente social, cultural, biológico y psicológico. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues para mí la antropología es aquella ciencia que estudia el entorno social, ya que está conformado por personas y como dijo Jackie, pues nosotros estudiamos la parte que es la psicológica, la social y es muy importante mencionar que la antropología pues, es multidisciplinaria. Es entonces que la antropología es una ciencia muy densa y pues bueno, así es la antropología. Pues bueno, ahorita antes de empezar estábamos haciendo esta broma de que ya llevábamos pues 1 año y medio estudiando y que todavía no sabíamos qué era la antropología, pero es más bien porque a lo largo de los semestres los pocos semestres que hemos estado en esta licenciatura, se nos han presentado diferentes conceptos y diferentes posturas que tienen los maestros con respecto a si la experimentación se hace de cierta manera o de otra, cuáles son los procesos de esta ciencia, pero una de las cosas que sí podemos concluir es que en específico la antropología social sí la concebimos como una ciencia porque todo lo que hacemos lo llevamos a través de un método y también pues como lo mencionaba, antropología social tiene que ver con la parte del estudio de la sociedad y de la cultura. Entonces pues a pesar de las diferentes conceptualizaciones que nosotros tenemos, es muy importante retomar estos dos aspectos, que sí es una ciencia y que la aplicamos al estudio de la sociedad y del hombre en específico a cómo se desarrolla pues, en su cultura y en su entorno. Muy bien. A mí me gustaría que pues algunos de ustedes nos pudieran decir qué es el trabajo de campo. Ahí está. Ok, pues bueno, el trabajo de campo es algo esencial e importante para un antropólogo, ya que pues en campo, vaya, es donde se toman en cuenta todo lo aprendido en clases y aprendes a hablar con la gente, a desenvolverte con ella. Sin embargo, también hay que aprender a pues entender lo que te están diciendo las personas y cuál es el propósito que tienes. Para el antropólogo, pues su laboratorio puede ser cualquier entorno, ya que pues se puede aprender estando dentro de un salón de clases con las personas, y es importante ya que como mencionaban al principio, el trabajo de campo que hizo Malinowski Sí, es correcto, es correcto. pues fue muy importante, ya que él decía que tienes que vivir en el entorno para comprenderlo y analizarlo, y como un antropólogo pues desenvuelves pues tus metodologías, herramientas y técnicas que te ayudan a comprender y pues sí, lo más importante, aprender. Pues para mí estaba dándole vueltas a la pregunta y yo considero que el trabajo de campo es como la base de la antropología, porque como ya lo mencionaron nuestras compañeras, pues es importante entender que la antropología es una ciencia y
uno de los primeros pasos para la ciencia es la observación. Y nosotros nos dedicamos pues, a observar personas. ¿Y dónde encontramos a las personas? Pues en los lugares donde habitan, en los lugares donde viven. Y pues para que se haga ese primer ejercicio de la observación, necesitas ir, necesitas ver qué está pasando, necesitas observar el fenómeno, identificarlo, y pues nuevamente repitiéndolo, eso se hace pues visitando el lugar donde habitan las personas. Entonces, pues para mí el trabajo de campo pues es el inicio de la ciencia antropológica. De campo. Me gustaría escuchar, ya después de estas experiencias que han tenido, ¿cómo recuerdan su primer día de trabajo de campo? ¿No? ¿Qué es lo que más se les quedó en su primer día de trabajo de campo? Frida, ¿nos quiere platicar? A ver, Frida. Bueno, en el primer día de trabajo de campo de este semestre, realmente ya iba con una perspectiva un poco más sobre un punto ya más fijo, ¿no? Comparándolo con el primer día del semestre pasado, antes pues sí, nada más pensaba como que, voy a ir a turistear, voy a ir a observar nada más las cosas y no detallar. Y cuando fue pude notar aspectos más fuera de lo común, el saber cómo se maneja en una comunidad, lo importante que fue o es una catedral o una parroquia para una comunidad y la importancia que le dan a esa parroquia. También destacar que tuve una experiencia de que me curaron. Entonces, ¿Pero de qué te curaron? Del susto. Fue algo muy, muy radical porque nunca lo había yo experimentado, y cuando lo viví y que todos me decían como, no, es que sí cambió tu cara o la forma en cómo estabas, te hace ver como que a veces, aunque tú no creas en las cosas o que no lo vivieras, puede que en algún momento lo vas a tener que vivir y vas a experimentar lo que muchas personas sienten o trabajan y que realmente para ellos es importante, y a lo mejor para ti puede que se vuelva importante y puede que puedas incluso decirle a la gente de tu alrededor o de tu entorno como de, a mí me curaron del susto, a lo mejor y a ti también te pueden curar, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante. ¿Qué es lo más fuerte o lo más, no sé, raro que sentiste cuando te curaron de espalda? O de susto, bueno, son las dos, es lo mismo. ¿Qué momento es el que te dejó así, de, sí? Cuando me escupieron el alcohol. Cuando me escupieron el alcohol, porque, no sé, mi cuerpo lo sentía yo muy, muy frío. Ajá. Y cuando me escupieron se sintió un calorcito, no sé, muy... como que, no sé, muy cálido, que sentías como que si te estuvieran abrazando, o sea, ajá, lo sentí, e incluso cuando llegué a mi casa dije a mi mamá, me escupieron alcohol. y le dije, pero me sentí mejor, me sentí más tranquila, o sea, antes me sentía como muy agobiada, y cuando pasó eso fue como de, ya siento una tranquilidad, un peso menos en mi cuerpo. Bueno, yo me voy a adelantar un poquito, como había comentado el maestro. Nuestra idea, pues, en este ejercicio de pues, buscar nuestros primeros trabajos de campo es también buscar cosas que nos ayuden. Y algo que yo he notado mucho en la carrera y que por lo menos a mí se me hace como algo muy, pues una herramienta muy buena, y estoy agradecida por eso, es el compañerismo. Sí, o sea, cada que me preguntan algo sobre la carrera, digo, es que hay mucho compañerismo. Y eso lo viví en uno de mis primeros trabajos de campo, bueno, en realidad en el primerísimo, porque, yo siempre fui alguien como, lo que llaman niña de campo, que no me voy a meter a muchos esos términos, pero, o sea, a pesar de que conozco lugares, pues siempre había sido acompañada como de mis papás, ¿no? Entonces, pues cuando me dijeron que íbamos a ir a trabajo de campo, yo estaba así como de, ¿cómo? Que yo solita. Entonces, pero pues en realidad siempre estuvimos acompañados pues del maestro. Y sé que pues estos primeros ejercicios de trabajo de campo que hemos tenido pues son con nuestros compañeros, con nuestros maestros. Sé que más adelante pues ya va a ser como de, no, pues aprende a hacerlo tú solito. Pero el primer día recuerdo que me sentí muy mal en la madrugada, no sé por qué me enfermé, y ya no iba a ir, pero luego pensé y me acordé de mi compañera y de mi amiga Michelle, y dije, no, sí tengo que ir por ella. Entonces pues ya fui. Y pues al final de cuentas, como era una experiencia muy nueva para mí, porque nunca había ido a un lugar como completamente sola fuera de Toluca,
y estábamos en Metepec, en realidad fue aquí cerquita, pero pues nunca me sentí sola, nunca me sentí como, siempre estuve como acompañada, e incluso ya al último momento, pues hicimos como una reunión general y el maestro nos dijo, pues bueno, ya, váyanse a sus casas, luego nos vemos. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que me tengo que regresar? Soy de Almoloya, porque soy de Almoloya. Y en realidad, o sea, Michelle y yo nos volteamos a ver así de que, ¿cómo? ¿Y cómo nos regresamos de Metepec a Almoloya? Y pues en las dos nos quedamos así como de, ¿cómo que ya no somos niños que se tienen que regresar con alguien? Entonces pues dijimos, bueno, no importa, mientras estemos juntas no pasa nada. Entonces yo recordaba pues la autopista, entonces dije, bueno, tengo que caminar a la autopista y ahí tengo que encontrar un camión que llegue a Toluca o Centro. Entonces íbamos caminando para ahí bien tristes y de la nada se acerca un compañero que se llama Edson y se nos acercó y nos dijo, no, miren, agarren este camión y váyanse. Y fue como de, ay, muchas gracias. En ese tiempo, bueno, en los próximos semestres fortalecimos nuestra relación con nuestros compañeros, pero en ese momento no éramos tan unidos, pero aún así, pues, como que se me hizo muy, pues sí, agradecí mucho este compañerismo de acercarme y decir, ay, no sabes cómo te regresas, pues yo sí sé, ¿no? O incluso te acompaño a este lado o vamos a este lado. Y bueno, fue mi primera experiencia, pero pues como yo les dije, era una persona que pues nunca había salido de su casa casi, y pues al final de cuentas este compañerismo es algo que se ve desde el primer semestre y que todavía lo sigo percibiendo y pues espero que se siga percibiendo todavía más cuando empecemos pues en el campo laboral. Y bueno, eso es algo que quiero resaltar mucho, la importancia pues del compañerismo, como ya les decía. Sé que al final de cuentas en los últimos semestres y ya nuestros próximos trabajos académicos pues va a ser más individual, pero sí creo que es una parte muy importante el saber que estamos acompañados y que hay personas que pues, nos acompañan. Bueno, yo también quisiera comentar esa parte de, sí, también como que de lo del transporte, porque también es un reto y también es como, lo considero también parte del trabajo que estás haciendo, porque también te deja como ese aprendizaje de saber y conocer de que este camión te deja a tal lugar, y así cuando también tú encuentras a alguien, una persona que esté así perdida o no sepa ir a ese lugar, pues también ayudarla así igual, que se sienta con confianza de también decir que pues sí, para poder transportarse, y eso también es un reto. Y también considero que todos los trabajos de campo bueno, los que he estado experimentando ahorita han sido cansados todos los días y pues sí, agotados, pero vale mucho la experiencia y el aprendizaje, el conocimiento, el saber de todo lo que quieres observar, lo que observas, la dinámica social de la organización de toda esa comunidad. Incluso también ese día cuando estuvimos en la iglesia y todo, también toda la información que nos daba la fiscal fue también como muy importante, porque haces como comparaciones en el lugar donde vives y en ese lugar. Incluso la simbología que ellos tienen, las tradiciones, los días que ellos en esa comunidad es muy importante, y los comparas con otra comunidad y dices, pues es totalmente diferente también, incluso en cómo lo organizan, el significado que tiene. Y también esta parte del proceso de, como a mi compañera Frida le hicieron esta curación, que fue también algo así muy importante, bueno, para ella. Y también la observación de cómo era ese proceso, cómo se sintió, todo. Y también la parte de las leyendas, como nos contó también la señora, que pues sí, también fue muy divertido, porque te lo vas imaginando así como de, pues no manches, ¿no? Así, incluso el lenguaje que usaba fue muy divertido, y pues sí, lo comprendías muy bien. Y pues, bueno, yo quería comentar que desde que entré aquí a la carrera, bueno, voy a decir algo bien tonto, ¿verdad? Pero, o sea, yo cuando escogí la carrera fue como de, sí, antropología social. Pero luego me cayó el 20 y dije, a ver, antropología social. Y dije, híjole, no social. No, se me dificulta bastante hablar y ese tipo de cosas.
y tiendo a no hablar o no decir nada a veces. Y luego me cayó el 20 y dije, híjole, pues voy a tener que mejorar esa parte. Y recuerdo que en mis primeros días a donde estuve, que fue en Malinalco, fue como que hacía preguntas bien tontas. Porque sí, creo que una vez le pregunté a una señora si eso sí era un aguacate. Es que, no sé, siempre se me dificultaba bastante esa parte como de hablar. Y pues sí, después tuve que tratar de mejorar esa parte para hacer buenas entrevistas, sacar más información y no quedarme como tonto ahí esperando algo. Sí, fue bastante difícil hasta el momento, pero ahí la llevo. Pero, o sea, has sentido que sí has ido mejorando en esa parte, ¿no? O sea, que has podido ir abriéndote más, teniendo más confianza en ti mismo, ¿no? Sí, un poquito. ¿Puedo agregar algo ahí? Sí. Sí. Sí, de aquí. Como si te hacían las preguntas. Es que, bueno, justamente, como retomando lo que estaba diciendo Ismael, me acordé ahorita, es una anécdota de este trabajo de campo que tuvimos este semestre. Cuando estábamos en el Museo de Bellas Artes, fue como que la señora que nos dio la introducción, así, ¿no? Como que nos dio la introducción, nos dijo, no, pues aquí en el museo, era tal, en un convento, y no sé qué tantas cosas, y ya, ¿no? Y como que todas nos quedamos como hasta ahí, ¿no? Hasta donde ella nos contó, y ya, como que todo el mundo se dispersó, empezamos a sacar fotos, se fueron a ver, las pinturas, las fotografías que estaban ahí, y yo estaba intentando sacar una foto, y de repente escuché que alguien estaba hablando, y volteé, y era Ismael platicando así, bien a gusto, y haciendo un montón de preguntas a la señora, y no, y usted, no sé qué, y sobre cómo era su trabajo de ella en el museo, y cómo era su experiencia ahí, ¿no? Y Ismael ahí, bien preguntador, y yo me quedé como, ay, ¿cómo que Ismael sí sabía hacer antropología? Porque todo el mundo nos dispersamos, y fue como, ay, sí. Ya con eso nos basta de información y Ismael, o sea, me sorprendió mucho, pero pues ahora es como que algo que se me quedó muy grabado porque para mí es como una experiencia, ¿no? O sea, no te quedes con lo que te dicen las personas, sino pregunta más y no solamente sobre el museo, sino sobre ellos, sobre cómo viven ellos, cómo es su experiencia, qué piensan ellos al respecto y esas cosas. O sea, es muy importante y es algo que le admiro. A Ismael, ahorita que comenta esto, es que es muy contrastante. Entonces, a mí me gustaría preguntarles a todas, a todos, si han notado algún cambio en su persona después de haber hecho 2 periodos de trabajo de campo. ¿Y en qué más? Bueno, uno de los cambios más notables que se ve es que me compré las botas para campo, porque pues sí, el primer día yo no tenía calzado para pues campo, y pues caminamos mucho, o sea, en trabajo de campo se camina bastante, o sea, siempre estamos constantemente en movimiento y así. Y yo le platicé a mi mamá que me sentía muy cansada, o sea, necesitaba botas para justamente el trabajo de campo, y me compré las Discovery, las poderosas. Entonces, después de eso, pues obviamente es como mejoré mucho, ya me cansé menos y eso. Bueno, es como uno de los cambios más notables también. Pero también, por ejemplo, noté que ahora también, aparte de ser más observadora, la parte de como anotar las anotaciones y eso para mí es muy importante, pero también como me gusta hacer videos y eso, siempre estoy constantemente grabando o cosas así. Entonces, en el primer pues, trabajo de campo, solamente estaba sacando fotografías. Y ahorita estaba grave y grave y grave y grave. Mi teléfono se quedó sin espacio, totalmente sin espacio. Pero me gustó esta parte de la dinámica de grabar, porque, pues, o sea, grababa a mis compañeras y me gustaba verlas, me gustaba como decirles, oye, posa, o oye, te estoy grabando. Y como siempre dicen cosas muy chuscas, pues en los videos se escucha como de, no, ya tengo hambre. O, ay, no, ya quiero una torta. Sí, entonces, pues no sé, o sea, muchas cosas, creo que una de las cosas más notables es que ahora me ha gustado mucho el trabajo de campo. Claramente hice compañeras pues increíbles, amigas, amigas, y pues no sé, o sea, esta parte de mi crecimiento, de desenvolverme con ellas, de estar con ellas, pues sí, una es
pues que ya he calzado chido. Y la otra es que, bueno, pues me di la oportunidad de conocerlas y de que pues el trabajo de campo lo disfruté mucho más que antes. Ok, gracias, Ley. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, no sé si a mí solamente me ha pasado, pero yo creo que no. Es de que, pues a pesar de todas estas experiencias, pues ha habido cambios en mi persona, en mi forma de pensar, porque ahora ya no ves las cosas como antes las veías, ahora conoces más cosas y a lo mejor hay lugares que ya habías visitado anteriormente, pero ahora que los visitaste, otra vez a lo mejor y con otra perspectiva o ya con el conocimiento que cada uno lleva hasta ahorita, pues sí hay cosas que dices, bueno, antes esto no lo había visto y ahora ya me doy cuenta de eso. Entonces, también igual al desenvolverte o hablar con otras personas, sí es como de que a veces se te sale, ¿a poco tú sabías esto de este lugar? Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención. Igual la forma de pensar de ahorita, que ahorita tengo, pues es muy interesante porque soy más observadora. Pues sí, igual tu forma de hablar cambia bastante, la forma de ver las cosas también es algo muy importante porque te saca de tu confort o a lo mejor y de lo que antes pensabas y es algo muy importante porque hay personas que son muy etnocéntricas, esto quiere decir que a lo mejor piensan que su cultura o lo que ellos piensan pues es lo mejor que a lo mejor a comparación de otras personas, ¿no? Entonces, esto lo he aprendido bastante porque sí escucho comentarios así como de, ¿qué están haciendo ellos? O ¿por qué lo hacen así? Si esto se hace así, ¿no? Entonces, pues es importante comprender que a lo mejor y todo es correcto y cada quien tiene sus métodos y sus técnicas y formas de hacer las cosas, ¿no? Y ya. Yo digo que el trabajo de campo y la antropología sí tuvieron un impacto en mí porque algo que yo digo es que veía las cosas pero no las veía. Escuchaba pero no escuchaba a la vez. No entendía nada de lo que veía ni nada de lo que me decían. Simplemente era como de que estaban ahí, pero pues ya, solo eso. Entonces ya cuando fui a trabajo de campo, porque bueno, voy a poner el ejemplo del Cosmovitral. Yo había ido varias veces, pero nunca me detuve a escuchar lo que decían o el por qué los cristalitos estaban como estaban. Sí. Y desde que entré también habían varias cosas que decían, y lo anoté aquí, que era tratar de desarrollar una nueva visión sobre la manera en que una sociedad interpreta su entorno. También había que aprender a entender y no juzgar las creencias y pensamientos de un grupo. Eso también lo escribí porque tendía bastante a reírme de las monjas que pasaban a veces. O de las personas que decían, no, Dios sálvame, o gracias a Dios, ese tipo de cosas. Y pues tendía a ser bastante grosero también en ese tipo de cosas. Pero ahora que puedo verlas de otra manera diferente y escucharlas, pero interpretarlas, no, a ver, perdón, es verlas, escucharlas desde el punto de vista de otras personas y pues sí tenía un impacto en ti, bastante grande. Es interesante verlo ahora. En las experiencias que yo he tenido en campo, o a lo mejor he aprendido, es a que antes a lo mejor no observaba cosas en mi entorno y últimamente yo lo que hago es observar los lugares a los que voy o mi transporte. Cada día lo veo con mucho más panoramas y el otro día vi una nube y se me hizo bien rara y dije, ay, lo voy a preguntar al profe Trejo cuando vaya a la facultad. Y ayer le pregunté y digo, oye, profe, ¿esto cómo se interpreta? Porque usted sabe mucho y dice poco. No es cierto. Y el profe me estaba comentando, es que esta nube se hace por esto y es una corriente de aire. Y yo, Y el momento en que yo comienzo a ver la antropología desde otras maneras, he visto que me ha ayudado mucho a entender las cosas a mi alrededor y eso me ha ayudado a que varias de mis familiares digan, es que tú comienzas a decir muchas cosas que nosotros ni entendemos. Digo, es porque me estoy formando en una carrera en donde pues tienes que meter muchas cosas, pero al mismo tiempo tienes que hacerlas.
O sea, a lo mejor tú no las haces, pero al momento que las ves a otras personas haciéndolas, como que te dan ganas de meterte ahí a hacer lo mismo que ellos hacen, pero no lo puedes hacer porque te involucras con el sujeto de estudio. Y si tú te metes a hacer, no sé, ese día que fuimos a ver al de la cera, el primer día, que estaba diciendo, estamos pintando, no puedo atenderlo. Y yo así como de, no nos vayan a poner a pintar nosotros también. Y dije, si nos ponen a pintar está bien. Y recuerdo que a mí me decían, es que antropología nada más es ir a subir cerros. Bueno, sí, es ir a subir cerros, pero también entenderlo desde otro punto de vista, porque está el cerro, entender la cosmovisión de nuestro país, porque tenemos cosmovisiones y por qué, qué significa el cerro. A lo mejor antes nada más veíamos ahí al cerro y decíamos, es un cerro común, pero ya después de que comienzas a estudiar antropología y comienzas a verlo desde otro panorama y dices, no, es que el cerro tiene un significado, el nombre también tiene un significado, ¿por qué se puso ese nombre a ese cerro? O sea, hay muchísimas cosas que en la antropología aprendes y cuando estás en campo lo comienzas a entender más, y es algo que pues a muchos se nos ha quedado. Hay muchas cosas que a lo mejor nunca vamos a olvidar por campo o porque tuviste buena experiencia con tus amigos o con tus compañeros, pero nunca los vas a superar porque pues fueron parte de tu experiencia para poderte formar como un antropólogo. ¿Qué les dijeron sus familiares ahora que salieron a un segundo trabajo de campo, ¿no? Jackie quiere participar. Creo que la vez pasada yo no tuve la oportunidad de responder esa pregunta, pero pues sí recuerdo que mi mamá estaba como de que, no, ¿y a dónde te vas a ir? ¿Y qué vamos a hacer? Y te vas a ir todo el día, y pobrecito, vas al sol, vas a volar, y todas esas cosas, ¿no? O sea, mi mamá como que muy angustiada, ¿no? Y sí era así como de que, no. O sea, yo me acuerdo que me cansaba mucho, pero porque traía la mochila muy pesada por todo lo que mi mamá me echaba, así como de 2 litros de agua, y galletas, y una torta, y así, porque, o sea, yo le decía como, no, tranquilo, vamos aquí a rectoría, y ella era como, no, pero vamos todo el día, ¿qué vas a hacer si no traes comida, no? O sea, mi mamá como la más prevenida, y ya este semestre ya estaba como más tranquila, o sea, y era como, no, pues, ¿a dónde te vas a ir? Y yo, pues, no, es acá en Santa Cruz, ¿no? Y ella me decía así como, bueno, yo voy a ir a sentar con el profe, ¿no? Y esas cosas. Y yo, sí, va todo bien, todo el grupo, ¿no? Y me dice como, bueno, ya nada más me dices cuando vengas a la casa o si voy por ti y esas cosas, ¿no? Y yo como, ok. Cuando la vez pasada era como que me mandaba mensajes y se desesperaba mucho porque no le contestaba. Y yo, ¿cómo te voy a contestar si estoy en la punta del cerro? o estoy tratando de... Ajá, sí, no, o sea, poniendo atención, escuchando, tomando notas y esas cosas. Y ahorita ya era como de que de repente agarraba yo mi teléfono y ya habían pasado 3 horas y ni un mensaje de mi mamá y yo como, ya se olvidó de mí esto. Pero no, o sea, ya fue como que yo ya entendí que ya está como más tranquila, o sea, ya dimensiona que a pesar de que no vamos lejos, esas cosas, pues al final del día nosotros estamos aprendiendo a movernos pues así, en entornos diferentes, y que vamos a estar bien, y que si algo se presenta, pues vamos en grupo y pues vamos a saber resolverlo, ¿no? Porque es parte también de los aprendizajes, ¿no? Si se te presenta una situación, pues saber resolverla a pesar de que no estás en tu entorno. Claro. Bueno, recordar que en el primer campo igual mi mamá estaba como muy angustiada, estaba de, no, es que ¿para qué te vas? Mejor quédate, dile al profe que no vas a ir. Y yo decía, no, es que es chamba, tengo que ir a trabajar. Y en este campo fue muy raro porque cuando iba a empezar la semana me dijo, ¿a poco ya te vas? Ni recordaba que te tenías que ir a campo. Y yo, ok. Dice, entonces nada más me das dinero y me daba dinero. Y dice, si quieres quédate allá, no es necesario que llegues. Y yo, ok. Y mis hermanos igual me decían, ya te fuiste y me compras algo, me traes algo. Y mi papá era el único que me decía, ¿ya vienes? ¿Por dónde vienes? O él era el que me preguntaba, pero mi mamá como que ya dimensionó la parte de que pues es parte de la carrera. Y es como que, pues si quieres, quédate ahí toda una semana, no te preocupes, nada más avísanos cuando regresas y si vamos por ti.
cuando fue lo de pueblo, incluso igual pensé que me iban a andar mandando mensajes preguntándome cómo te va, cosas así, no, nada, solamente hasta la noche, y eso fue porque yo les mandé mensaje. Y creo que sí, ya ahorita están dimensionando toda la parte de que es una licenciatura donde voy a andar que salir y que va a haber momentos donde voy a estar periodos largos y no voy a estar en casa, y que va a haber en otros donde voy a estar periodos cortos y voy a llegar, pero ya es una dimensión que ya tienen en cuenta y que ya incluso ya no se preocupan tanto porque por lo mismo que saben que vamos en grupo y que hay un maestro que está apoyando, entonces creo que ya no es tanta la preocupación que... A mí me gusta bastante compartir mis experiencias con mis papás porque a veces nos ponemos como que a discutir o yo le llego a decir a mi papá que tú no habías visitado este lugar, entonces me dice, sí, ya lo había visitado, entonces, pero tú no sabías esto, tú no sabes cómo se hacen las eras, entonces a mí en lo particular siempre me ha gustado como que compartir y tener esa parte de que mis papás siempre me preguntan, ¿no? Incluso también despertar esa parte de mis padres de así como de... luego, ¿qué aprendiste o qué viste? Entonces también la experiencia, me gustó mucho la experiencia cuando cobraron a mi compañera Frida del espanto, porque yo le dije a mi papá, yo le escupí alcohol en la espalda. Entonces mi papá me decía, ya habían curado a tu abuelita de eso. Entonces me dijo, la curaron con un huevo, ¿verdad? Entonces yo me quedé así como de, no, entonces empiezas como que a comprender. E incluso también mi papá me buscó videos de cómo curan a las personas. Entonces me buscó un video y me dijo, así curaron a tu abuelita. Entonces, pues yo le enseñé el video de Free y le dije, pues así curaron a mi compañera. Entonces, sí como que compartimos las cosas. Y de preocupación, así como mis otras compañeras, creo que nunca, porque pues mis papás ya sabían más o menos, tenían como que la noción de que era la antropología, equivocada, pero la tenían, de que sí me llegaban a decir, es que vas a caminar en los cerros y vas a ir a andar descubriendo vestigios o así, cosas así. Entonces ya hay dinosaurios, ¿no? Entonces, pues ya cuando empecé a salir a mis prácticas, pues, y yo también empecé a comprender de qué era realmente la antropología. Entonces, siempre les compartía a mis papás, es que la antropología no es ir a cerros solamente o encontrar piedras o vestigios. Entonces, siempre me ha gustado como que esa parte de mis padres que siempre que salgo siempre me preguntan, ¿qué aprendiste? ¿O qué pasó? Entonces, eso me agrada bastante. ¿Qué es lo más difícil que han enfrentado en estos 2 periodos de trabajo de campo? ¿Qué es lo más complicado que han encontrado? Sí. Bueno, cuando considero yo que lo más difícil, o al menos en mi caso, soy yo misma. Porque... Ay, ¿cómo está el asunto? Sí, porque, bueno, en especial en este semestre, como que me dio una crisis de carrera y yo ya me quería salir y ya no quería estudiar esto no porque no me gustara, sino porque considero que la antropología te brinda mucha conciencia de la realidad. Entonces como que me sentía muy sobrecargada de problemas y de cosas. Y entonces en el trabajo de campo me encontré con esta parte del autosabotaje, de que en las tardes como que yo solita me encontraba de que no, ya para qué hago mi diario, o no, ya para qué le echo tantas ganas, o así. Y es esta parte que yo considero que se da en muchas licenciaturas, porque lo he platicado con otras personas, del cansancio mental, de cómo uno a veces tiene que estudiar y tiene que dar su máximo esfuerzo, incluso cuando no se siente bien, y que está así como de que ya me quiero salir, pero entonces lo más difícil fue con lidiar con mis propios pensamientos de que no me tenía que esforzar tanto, pero algo que valoro muchísimo del trabajo de campo es que siempre que salgo como que me dan ganas de quedarme y digo, ay, me encanta lo que hago y pues
al estar bailando o al estar haciendo como, o hacer reír a mis compañeros y hacerme la chistosita, pero, pero al mismo tiempo pues estar observando y ser, aunque muchas veces la conciencia de la realidad me afecta, también en otras ocasiones la conciencia de la realidad también me hace bien y me hace darme cuenta de que, wow, es que yo quiero hacer esto. O por ejemplo, cuando estuvimos en los museos, incluso empecé a pensar al futuro como considerar hacer mis prácticas profesionales en algún espacio parecido. Entonces, pues sí, como lo mencionaba, considero que no solamente en estas licenciaturas, sino en otras, lo más difícil, bueno, algo que es muy difícil, o por lo menos yo lo percibo así para nuestra generación, es sobrellevar el cansancio mental de estar haciendo algo por mucho tiempo y de tener que esforzarte incluso cuando no te sientes bien, pero el trabajo de campo es cansado, pero son experiencias que te hacen de verdad decidirte si quedarte o no en una carrera como es antropología. O sea, porque, como lo mencionaba, había una materia en específico que yo estaba así de que no me gusta la antropología, pero ya al entrar en otras materias y tener otras experiencias, y por ejemplo el trabajo de campo, que cuando terminé mi diario me gustó mucho y me di cuenta que fui capaz de observar muchas cosas, incluso aunque no me sentía tan bien, dije, wow, yo creo que yo voy a ser una gran antropóloga. Y entonces, pues lo más difícil para mí fue eso, pero incluso aunque fue lo más difícil, fue lo que me hizo darme cuenta de que sí quería dedicarme a Pues creo que sí también a veces es como complicado. Bueno, a mí me pasó que, por ejemplo, en trabajo de campo, como que este semestre en específico estuvo como muy extraño, por lo menos para mí, porque tuvimos esa semana como de descanso por el puente largo que tuvimos, y de repente la semana de campo, y fue como que para mí fue como un desconecte total, o sea, como que me concentré mucho en campo, y entonces cuando regresamos como a clases, digamos, fue como que un día antes me tuve que poner a revisar como qué pendientes tengo, o sea, qué tareas había dejado, qué proyectos, cuánto falta para los exámenes, todas esas cosas. Y entonces hice una listota así grandota y me estresé mucho porque dije como, no, es que me desconecté completamente de la escuela, digamos, de las clases, y por concentrarme en el trabajo de campo. Y al final del día pues creo que tuvo pros y contras, porque al estar como concentrada y dejar de lado mis preocupaciones de la escuela, pude como tomarme más con calma el trabajo de campo y prestarle atención, o sea, concentrarme en esto. Pero ya cuando regresé a la facultad y ya vi mi listota de pendientes, porque hubo profes que sí dejaron como tareas, y sí fue como, no, profe, espérese, se lo entrego pasado mañana. Porque pues ajá, no nos entendíamos como de que todas estas cosas, y además pues que sí, el trabajo de campo es cansado, y entonces yo estaba como bien cansada, yo quería descansar y esas cosas, y no podía porque tenía que hacer todos mis pendientes y todas esas cosas, y fue como muy estresante. Incluso recuerdo que dije así como, no, ya después del trabajo de campo, regreso a ensayos a la tuna, porque me tomé un tiempo, y ya fue como que no pude, pero ya por la carga de trabajo, o sea, ya no fue por falta de ganas así, sino falta de tiempo así, extraño. Y ya, fue como muy difícil, después de trabajo de campo, se volvió difícil el semestre, de la nada. Bueno, para mí lo más difícil en trabajo de campo no fue en el trabajo de campo, sino en lo que tengo que hacer a partir del trabajo de campo, porque pues bueno, estamos en formación académica, entonces los maestros manejan los resultados bueno, no los resultados, sino los proyectos que vas a desarrollar a partir de tu trabajo de campo. Y pues el diario, pues aunque sí me gusta el trabajo, pues se me hace algo necesario, e incluso yo lo hago y me siento contenta con los resultados, los reportes también. Pero el problema es cuando tengo otras materias. Por ejemplo, en este semestre trabajamos en la parte del patrimonio, y a mí se me hizo algo que yo consideraba que sí podía manejar. Yo decía, ay, pues sí está padre, ¿no? La parte de cómo se difunde la cultura. Esta parte de Xicotepec también me impactó mucho, de cómo difundir el patrimonio, cómo identificarlo. Pero tuve otras experiencias en el campo que yo no me bueno, lo más difícil es que yo no me sentía capaz de desarrollar las cosas.
Y fue, por ejemplo, en otra materia tuvimos, en antropología aplicada más específico, tuvimos una salida que fue a Sopanhuacán. Y fue una salida que me gustó mucho porque a mí últimamente me ha estado gustando mucho la parte ecológica. Entonces yo estaba de que, ay, los sistemas de cultivo, y me gustó mucho esa parte, porque aparte pues yo vengo del campo y ver otro sistema, pues me gustó mucho. El problema es cuando me dicen que elabore algo a partir de eso, ¿no? Y yo digo, ¿pero cómo? O sea, no me siento capaz. Porque pues antropología aplicada, fuimos nada más, fue una salida como express, pero pues íbamos con pues maestros muy preparados que llevan años estudiando el lugar, entonces me dieron casi su proyecto de 8 años, me lo resumieron en un día. Entonces me gustó mucho esa parte, pero me dijeron, bueno, a partir tú de eso, haz una propuesta. Y yo así de que, ¿cómo? Y eso es como lo más difícil, como el no sentirte capaz de hacer las cosas, porque pues yo decía, es que pues nada más fue un día, ¿cómo voy a opinar de algo si nada más fue un día? Entonces es esta parte de que sí me pudieron haber resumido, pero algo que me ha enseñado mucho la antropología pues es a ser tolerante. Bueno, ni siquiera, no considero que la palabra debería ser tolerante, pero no tengo otra referencia de palabra, sino que me ha enseñado a ser no tan cerrada y no tan abierta, ¿no? Porque a veces, como decía Vi, pues el etnocentrismo nos hace estar en nuestra pequeña burbuja de realidad, y todo siempre se hace como, pues al final de cuentas llevamos toda la vida viviendo en un sistema, entonces conoces otro y tú crees que el tuyo es el mejor, ¿no? Entonces, cuando entras en toda esta parte del trabajo de campo es abrirte y decir, ay, pues estaba equivocado. Y eso es algo muy importante que muy pocas personas, incluso antropólogos, hacen, que es romper con el ejercicio del ego de, no sé, no puedo, necesito aprender más. Entonces, para mí, como estudiante, se me hace muy difícil esta parte de que me están diciendo, haz un proyecto o haz esto, cuando yo considero que todavía no tengo las herramientas o todavía me falta más para poder considerar eso, ¿no? Y al final de cuentas, pues sí lo hice, tuve que desarrollarlo, pero pues en realidad considero que pues como estudiante se me hace muy difícil esa parte de que me dejan desarrollar cosas cuando considero que apenas estoy conociendo, pero también puede que sea por el miedo de equivocarme, a lo mejor también ahí es seguir practicando, pero sí considero que muchas veces lo más difícil de campo no es lo que te pasa ahí, no es subir cerros y caminar 10 kilómetros, sino lo más pesado es cuando te dicen qué vas a hacer a partir de eso. Adelante, Eli, por favor. Bueno, también otra dificultad bueno, que yo tuve es igual del diario de campo, porque bueno, esta vez yo quería ser descriptiva totalmente. Me esforcé muchísimo también en la parte de, bueno, se notó el cambio cuando yo vi mi diario anterior, y sí traté como esta parte de, como tenemos tanta información, yo no sabía en dónde meter tanta información, entonces sí fue muy pesado para mí el hecho de que yo quería esforzarme mucho, pero también tenía mucho cansancio, tenía ganas de comer, o sea, esta parte de no saber cómo administrar mis tiempos fue como lo que me autosaboteó a mí, fue como la parte más difícil, porque incluso pues para terminar el diario fue un retraso, porque el diario realmente yo no lo tenía como al día. Entonces sí me impactó mucho que yo quería como abarcar mucho y estaba abarcando muy poco. Y pues sí, es esta parte de que tal vez somos estudiantes apenas, estamos aprendiendo, pero también quieres ya esforzarte, quieres mejorarlo, quieres ser como, quieres estar en tu mejor momento, pero pues eres una persona, entonces como persona no vas a estar siempre en tu mejor momento. ¿Ustedes cómo pudieran explicar de qué manera les han ayudado a comprender el objetivo de la antropología, ¿no? O sea, cómo estas salidas, cómo esta confrontación con la realidad que han tenido, cómo les ha ayudado o en qué les ha ayudado a comprender el objetivo de la antropología. Bueno, esta parte de qué hace la antropología, para qué funciona y qué podemos hacer a partir de lo de campo, pues siento que es una pregunta muy complicada pues, para mí, porque siempre que me dicen, ¿tú qué estudias? Y yo, antropología, y todas las personas, pero en realidad no saben qué es la antropología. Y ya, o sea, en ocasiones no me detengo a explicarle a las personas qué es, en otras ocasiones sí, sobre todo a mis tíos, pero sí me ha pasado que mis primos, sobre todo más grandes que están estudiando otras licenciaturas, y de, bueno, ¿y tú qué haces? Y yo, pues desarrollo proyectos y así, ¿no? Pero es esta parte de que en realidad la antropología, el trabajo de campo y sobre todo toda la instancia en la antropología me ha dado mucho la visión de comunidad.
Y siento que todos los conocimientos adquiridos en campo nos pueden ayudar mucho en esa parte de fortalecer la comunidad, ¿no? El ejercicio que a mí más me impactó en este trabajo de campo fue el de los vigias del patrimonio cultural, porque nos sentamos nos tomamos el tiempo de escuchar a una persona que ha trabajado en este proyecto de los vigias del patrimonio, que es de acuerdo a la propia definición que tienen en su página web, pues se encargan de difundir y de proteger toda esta parte del patrimonio, y a mí me impactó mucho como en un ratito que nos sentamos a escuchar, como comprendí el que efectivamente pues muchas veces las personas necesitan apropiarse de su propia cultura para fortalecer esta parte de la comunidad, ¿no? Incluso me sorprendió mucho que a partir de una plática de una persona se pudiera desarrollar una metodología, ¿no? Porque ella nos comentó, bueno, ¿tú de dónde eres? Y ya dijimos, no, pues yo soy de Almoloya, yo soy de Capulhuac, yo soy de Toluca. Y nos decía, ¿y qué hay en dónde vives? Y le decíamos, no, pues la barbacoa o los caballos, no sé, el agua. Y ella decía, bueno, pues ese es como, eso lo puedes tú nombrar como el patrimonio de tu lugar, lo puedes identificar y luego lo difundes y luego buscas a las personas. Bueno, era primero visualizar qué podría ser el patrimonio, luego era pues apoderarte de él como esta parte de hacerlo tuyo y luego esta parte de la difusión. Y a partir de esa plática me hizo entender que pues podemos desarrollar una metodología, pero luego es para qué aplico esa metodología. Y siento que mucho de la antropología o de lo que he aprendido en el campo es que muchos de los conocimientos que tenemos en la antropología pueden ayudar para esta parte de fortalecer a la comunidad, ¿no? En los últimos años me he dado cuenta de que es muy importante la comunidad, ¿no? De repente en el salón me dicen, bueno, vete a hacer un trabajo de tu pueblo. Y dices, ching, yo no me hablo con nadie de mi pueblo, ¿no? Y eso como que te impacta mucho y es como de, ¿y a quién le pregunto? Entonces esta parte de que yo me he dado cuenta, bueno, dentro de mi persona, me he dado cuenta que la antropología te ayuda mucho a fortalecer la visión de la comunidad y pues al final de cuentas una comunidad fortalecida te ayuda pues a tener estabilidad social y pues a poder, pues sí, podría decirse que una calidad de vida pues mucho mejor si trabajamos en comunidad. Y considero que eso es lo que he aprendido, que uno de los más grandes aportes de la antropología siento que es esta parte de poder pues fortalecer a la comunidad y pues poder llevarnos mejor entre todos. A veces esta parte de conocer los museos, que dicen así como, sí, ustedes son bienvenidos como antropólogos, ¿no? Y decir como algo tan sencillo como trabajar en un museo es pues sería muy fascinante, yo creo, como antropólogo, ¿no? Porque tú puedes entender desde la parte administrativa, tanto como la parte de las personas, ¿no? Y que es algo que, pues nosotros como antropólogos tenemos como capacidad de entender todas las partes, o por lo menos estas dos partes que son las que generalmente están en discusión, ¿no? Y que podemos entrar en todos lados. Y bueno, a mí se me hace como... bueno, yo he aprendido a ver como esa parte. Ahora ya es como que de repente escucho a personas que cuentan como sus problemas, ¿no? Así como que, ay, es que fui al hospital y me mataron allá y luego tuve que dar vueltas y luego pregunté y no me supieron decir. Y yo digo, si un antropólogo pudiera trabajar ahí, a lo mejor la situación de las personas cambiaría, ¿no? O estas situaciones no se verían, pero es como, ¿y dónde están los antropólogos? Y bueno, con esto a mí me gustaría ya por último preguntarles, después de todo lo que hemos estado platicando, de todo lo que han comentado, alguna anécdota que sí los haya dejado marcados, bien marcados, o que los haya llevado a reflexionar o a repensar, ¿no? Fue el haberme acercado a las personas para hablar con ellas. Tuve que investigar cómo acercarme de una buena manera a las personas para no incomodarlas y tampoco ser grosero. Eso es algo que sí me costó trabajo, pero que al final sí logré hacerlo, creo. Okay. Sí. Frida, vamos así. Creo que una va a ser cuando fuimos a San Cristóbal, cuando fuimos a comer las quesadillas, donde el profe me pidió que le preguntara a la señora que si nos podían dar palabras, bueno, que si nos podían decir palabras en otomí, y que yo no sabía cómo preguntarles porque como estaban haciendo las quesadillas estaba de, no me diga bien, profe, yo no quiero. Y después le fui a decir a Regina
Y de ahí de Regina pasamos a todo el grupo y nadie se animaba y dije, bueno, ya me toca decirle y ya cuando le dije, no, es que capaz me vi muy grosera. Entonces después fue cuando sí nos dijo las palabras, bueno, nos dijo, bueno, escríbame cuáles son las que quieren saber, se las anotamos y yo quería escribirlas, pero me dijo, no, pásame la hoja porque yo te las voy a escribir, si no, no me vas a entender. Y cuando estuvimos igual repasando las palabras, y también la forma en cómo también les pedimos la fotografía y que dijo, yo no, mi mamá sí, pero yo no. Entonces creo que también, como Isma, también me dejó la parte de cómo perder también la pena hacia la gente para hacer las preguntas, porque si sabíamos que esa comunidad hablaba otomí, no nos llevábamos algo de esa parte, creo que también iba a ser como un poco de información incompleta del lugar. Entonces creo que el tratar de tener una relación o entablar una relación con las personas de ahí y poder generar un vínculo de confianza para que se puedan abrir con uno mismo o con nosotros los antropólogos, creo que es algo muy importante que tenemos que destacar y que tenemos que tener en cuenta, al igual que también pedir permiso para tomar fotografías y poder hacerles entrevistas a las personas. La anécdota sería la de el sábado cuando hicimos lo de la comida y eso, porque fue un reto, porque a mí no me gusta cocinar y es como, así como depende, pues, ¿qué dices? El guisado fue como un reto, así como de, híjole, esto depende de mi cálculo. Y yo dije que no sé qué, y sí me pone así, como que dudo mucho de mí, así como de, como esta parte de, no manches, en mi casa no cocino y aquí me puedo. Y entonces es como esta parte de cuando le preguntaba a la señora, cuando puso las cebollas y se tenía que freír y todo eso. Esa parte fue así como, me puse muy nerviosa porque dije, es que ya se están quemando, no le sé, ya fracasé. Esa fue así como una anécdota porque me hizo así como reflexionar de que, pues, es lo que hacen, pues sí, los humanos y es parte de la antropología también, conocer ese proceso y, pues sí, interferir en esa observación participante que se hizo y pues esa experiencia de que tienes muchas ideas en la cabeza y dices no va a salir mal y así, pero pues al fin y al cabo estás aprendiendo. Bueno, yo tuve varias, me gustaría contar dos. La primera es que como estuve grabando todo el momento cuando estuvimos en el Cerro del Cantungo y estaba grabando, el profesor volvió a mostrarnos las caritas que estaban en el cerro y pues yo estaba grabando y el profesor pues se acercó un poquito y me tiró. Adiós. En mi defensa fue sin querer. Sí. Y Jackie por eso se está riendo. Es que yo presencié todo porque yo estaba ahí de la nada, ahí grabando y el profe, sí, aquí están las manos. Y creo que fue con la mochila con la que le empujó, por eso creo que usted ni siquiera se dio cuenta. Y es que le se cayó. Y yo le dije, profe, cuidado. Y usted, sí, estas son las manos. Sigue explicando, es como, yo tengo que explicar, es porque están las manos aquí. Y él tirado en el suelo y me dio mucha risa porque le dio risa y no se podía levantar, pero porque se estaba riendo. Iba a ser fuerte porque estaba grabando. Claramente era el ángulo. Claro. No perdió. Exacto. Y otra es que, cuando subimos el Nevado, esta Abby, Frida y yo nos subimos corriendo. Entonces, claramente nosotros, sí, y es que, nosotros no habíamos puesto atención a esa indicación de que no teníamos que, pues, subir con los sándwiches, y pues nosotras llevábamos los sándwiches, entonces íbamos bien cargadas con el agua, los sándwiches y pues el cansancio de la subida, pues sí, no,
terminamos muertas, pero justo estábamos como encarreradas porque íbamos como echando competencias con Isma, de que no traía nada, pero nosotros ahí estábamos de que no, sí, nosotros somos las que pudimos, y pues no sé, ese tipo de experiencias a mí me han gustado mucho, porque justamente cuando Michelle dijo que se iba a salir de la carrera, bueno, en mi salón, ella es de mi salón, y bueno, mis compañeras Michelle y Regina son como los motores de muchos lados, son nuestras mamás. Y entonces, justamente ya me estaba desanimando igual de la carrera porque sí, o sea, se me complicó bastante. Desafortunadamente y afortunadamente yo tuve que recursar una materia, entonces esta parte se me complicó mucho. No sé, los tiempos, la materia, todo se me había juntado, y crear experiencias chistosas para mí, pues fue como, sí, un motor, porque justamente no solo es el compañerismo, sino las experiencias que vas recabando en campo, las experiencias que vas haciendo en la carrera, creo que te motivan mucho a lo que pues te forma como antropólogo. Correcto. Yo también tengo un montón de anécdotas y me hace pensar como, ay, ¿qué voy a contar? Es como, ¿cuál te das cuenta? Pero, una que se me hizo como muy agradable fue el día que visitamos el taller de cerería. Fue como muy agradable esa visita porque los señores o las personas que conocimos estaban muy dispuestas a platicar y esas cosas, ¿no? Entonces, por una parte, a mí me ayudó mucho y me sirvió porque siempre me da como... Tengo esa parte igual, ¿no? Como de preguntar, pero no tanto porque a lo mejor mi pregunta es tonta o esas cosas, sino porque a lo mejor las personas no te quieren platicar de eso o no saben bien cómo explicarle, ¿no? A veces nosotros tenemos como preguntas muy específicas y las personas tienen como tan cotidiana su rutina que no las piensan y entonces es como que tú les empiezas a cuestionar su cotidianidad y entonces las incomodas, ¿no? Entonces a veces es como, si hago preguntas, aunque no sean técnicas, las personas no tienen una respuesta, ¿no? Pero a ellos como que les hacíamos preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y tenían respuestas o si no tenían, nos explicaban otra cosa, ¿no? O por qué no tenían esa respuesta. Entonces, fue como que una visita que fue muy grata, pero pues también la pude como aprovechar para aprender esta parte, ¿no? De que a veces hay que hacer las preguntas y si las personas no dan una respuesta, también significa algo, ¿no? Esa no respuesta, ese no sé o ese, pues así se hace o cosas así, ¿no? Gracias, Jackie. Yo también tengo bastantes anécdotas. La verdad, algo que me encantó mucho es mi grupo, el compañerismo que hay entre nosotras y entre Isma también. Realmente yo disfruto mucho los trabajos de campo porque no falta la chistosita o qué pasa esto. Entonces realmente es muy agradable convivir con cada una de ustedes y que me ha permitido pues conocerlas, ¿no? Entonces, algo que me encantó demasiado fue cuando el último día que fue el taller de cocina, porque ya sé hacer arroz. Entonces fue algo que realmente disfruté mucho porque, pues me parece que en cada una de las salidas pues aprendimos algo, ¿no? Entonces, también me gustó mucho formar parte de la curación de Frida, ¿no? Entonces, también fue algo que dije, que sí, nunca, en mi persona, la verdad, nunca había visto algo así, nunca había tenido un acercamiento, pero sí es algo que te deja impactada, ¿no? Y también realmente sí cambió Free. Le decía a la señora que la curó que sus manos estaban blancas, entonces fue algo que yo pude percibir y ahorita pues sí se ve muy diferente a como estaba antes, porque pues yo convivo con ella, entonces es de mi salón, es mi amiga, entonces pues cada una de las experiencias fue realmente agradable, pero eso es algo que a lo mejor y siempre se va a quedar conmigo. Y yo le escupí alcohol. Y gracias. Adelante con las imágenes.
No, pues yo considero que lo que me marcó este campo fueron dos cosas de las que fui consciente. La primera es que ya me sentía científica, yo. Ya así de que, ay, sí, yo la más científica. Porque cuando tuvimos la oportunidad de visitar algunos museos, que no diré nombres, pero no, funarlos, y el maestro nos comentó que teníamos que ir como con la visión de usuarios y teníamos que como que ejercer cierta crítica hacia estos museos. Y también cuando fuimos al taller de gorras, porque esos lugares creo que fueron los en los que yo dije, ay, no, sí le sé, porque pues pude desarrollar proyectos y fui muy crítica y pude desarrollar muchas metodologías. Por ejemplo, en el taller de gorras desarrollé un proyecto sobre el trabajo informal y sobre las problemáticas en las que gira la informalidad, el desempleo y todo esto. Entonces, pues, como les había dicho, yo estaba muy desanimada y ya cuando estaba haciendo mi proyecto, que con otras experiencias yo estaba así de que, ay, sí, régimen fiscal, leyes laborales, como que me di cuenta de que, ay, como que sí le sé. Y la segunda cosa que me marcó mucho este campo fue la parte de, como ya mencionaban mis compañeras, conocer a la sociedad no solamente es conocer a los otros, a los extraños, a los, ay, la comunidad acá, o ay, la comunidad de esto, sino también conocer a ti misma y a las personas con las que te rodeas. Porque yo estaba pensando como, ay, vivimos tantas cosas, ¿qué puedo contar? Pero me di cuenta que con cada uno de mis compañeros tuve la oportunidad de acercarme y vivir algo específico con ellos y, como mencionaba Abril, de conocerlos. Entonces me di cuenta que también en la parte del trabajo de campo no solo es esta parte que muchas veces nosotros tenemos de, ay, voy a conocer al otro, al ajeno, al que no sé nada de él, sino también de descifrar y conceptualizar cosas de acuerdo a nuestro entorno. No sé, o sea, por ejemplo, con Jackie, me acuerdo que cuando íbamos bajando del Nevado, íbamos contando y Jackie de que no, yo tengo varices y, o sea, yo de que yo la conozco desde hace 1 año y medio y yo no sabía eso y yo muchas veces la veía muy cansada cuando subíamos cerros y yo decía, ay, me aguanta, la Jackie, no soportó. Pero al platicar con ella y que ella me dijera eso, yo dije, ay, wow, yo no estaba consciente de eso. O cuando estábamos en la cocina, de que pues me puse a bailar para que se hiciera todo eso, como verlas reír y ver que interactuaban conmigo, o que yo les podía contar cosas y ellas me regresaban esas cosas, que yo les decía, no, yo una vez hice esto. Y que ellas se reían y me respondían como esas anécdotas, también me hizo ser consciente de que el antropólogo no solamente es como, ay, voy a estudiar al otro, o voy a ser consciente del otro, sino también ser consciente de sí mismo. Y en este caso de mis amigos o de las personas con las que yo tengo vínculo, ser conscientes de las realidades sociales en las que ellas también también están siendo parte. O sea, como platicar con ellas y que ellas me dijeran, no, pues a mí me gustó esto, aunque a mí no me hubiera gustado y aunque yo hubiera dicho, estuvo horrible, el hecho de que ellas me dijeran que les había gustado o que se rieran de mis chistes o que pudieran convivir conmigo, fue algo que me hizo darme cuenta de que también estoy descifrando parte de la sociedad en la que yo estoy inmersa. Pues Gracias. Bueno, pues a mí lo que más me impactó, como que se me quedó mucho en la cabeza, fue algo que una vez vino un ponente aquí a la facultad y nos dijo, no, de todo se puede hacer antropología. Y me quedé con eso y me di cuenta en este trabajo de campo porque, va un poquito relacionado a las fotografías, que en este trabajo de campo también teníamos el objetivo de sacar fotografías. Y yo saqué una cuando fuimos al taller de velas y la titulé Bajo la lámina, pero fue como muy impactante para mí, o sea, porque, al final de cuentas, algo que también es muy importante resaltar es que, pues, cuando vamos a campo juzgamos con nuestras propias experiencias. Entonces, cuando yo entré y vi la lámina y vi el taller, me acordé mucho de mi abuelito, porque mi abuelito era herrero. Entonces, como que pensé en eso y dije, se me vino a la mente pues el taller, porque el taller de mi abuelito era la misma estructura, el techo de lámina y pues
cuadrado semirrectángulo que había para el taller. Entonces cuando estaba viendo cómo se desenvolvían las personas del taller, me acordé mucho de mi abuelito y dije, ay, estaría padre hacer un estudio de campo sobre pues cómo son los talleres de las personas, ¿no? Al final de cuentas es algo muy cotidiano en México, de que las personas tengan talleres familiares, ya sea de herrería, de ceras, de muchas cosas. Y, o sea, fue como sí es cierto, de todo se puede hacer antropología, solo falta pues observar un poco más. A mí lo que me trajo el recuerdo y como el sí es cierto fue la parte de la lámina, pero en realidad hay que estar muy atentos pues para entender que todo es antropología y de todo se puede hacer. La anécdota que yo tengo es de cuando fuimos a Xicotepec. Yo pensé, dije, al profe va a decir, no, se nos va a desanimar por el clima que estaba en la zona. Y dije, ay, no, está bien feo. Y si vamos a hacer trabajo de campo así, y yo en mi mente, no, está muy, muy feo. Dije, a lo mejor muchos nos vamos a enfermar. Creo que no pasó, a lo mejor sí, no sé. Y al momento en que caminaba yo sentía que me iba a caer por el piso también, porque había una parte en donde el piso era como de, ¿cómo se llama? No, era lisito. Y como traía las botas sentía que yo me iba a caer ahí. Ya después como que toda empapada, todas bien muy, muy mojadas, pues ya como que ya se te olvida de que vas a hacer actividad, pero pues fue una experiencia muy bonita porque pues no solamente convivimos todas, sino que pues conocí un poco más de ellas, algo que no estuve en el semestre pasado con ellas, pero pues conocí a Abril y también a Jackie, porque nos prestó su casa y pues la amabilidad también de su mamá que nos dejó, hasta nos dio nuestro desayuno y todo, pues fue muy, muy grato y la verdad pues fue muy, muy lindo y me gustó pues esa parte. Y pues bueno, ya para despedirnos quisiera agradecerles que hayan aceptado la invitación. Ayúdenos a compartir este video, este audio, para que más personas se vayan enterando qué es lo que hacemos y cuál es la importancia de nuestro trabajo, ¿no? Y pues muchas gracias por haber compartido este semestre también con su servidor. Les estoy pues muy, muy agradecido, porque también uno va aprendiendo de los estudiantes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y pues nos estaremos viendo para la próxima. Hasta pronto.